al cronograma que nos han pasado en el curso, nosotros tenemos que terminar el 18, ¿no? Entonces, habíamos quedado ayer que el miércoles estaríamos dando 17, ¿no es cierto?, el examen. ¿Sí? Eso está confirmado. Me gustaría que todos examen final. Entonces, aunque un día retrasado, igual vamos a justificar con la gente que está manejando, o los coordinadores que están manejando el curso de invierno. ¿Alguien se opone al cronograma? Segundo parcial. 18 les doy las notas, no hay clases, ¿no? Y el 19 damos el examen final y el 20 yo les doy las notas finales, ¿no? Lógicamente al 19 ya los que han dado parciales no pasa nada. La práctica, perdón. Sí, va a ser el mismo día del segundo parcial. Ah, perfecto, muchas gracias. Ese día entregamos, ¿ok? Y otra preguntita, ¿va a haber Sí, clases presenciales de práctica? Sí, vamos a tener el día martes. El día martes, el 17 damos examen, el 18 les doy la nota segundo parcial, mañana les doy primer parcial, claro, el 20 damos final, y el 19 damos final, y el 20 yo les doy las notas finales. Bueno, ya estará en el sistema de todas formas, porque yo ya tengo que presentar. Entonces, el final va a ser en la mañana, ¿sí? Y el segundo parcial va a ser en nuestro horario en el aula magna. Es auditorio, perdón, auditorio. Ay. Auditorio. Disculpe, auditorio. Sí, correcto. Así estamos entonces fijando. Pero lo que teníamos pendiente el día de ayer, voy a compartir mi pantalla. Con esto cerramos el tema de fechas, ¿no? Sí, está bien. Ok, entonces, déjenme... Sí, dime. Es la práctica presencial. Ah, sí, sí, el martes a nuestra aula de siempre, y ahí vamos a hacer unos 4 o 5 ejercicios, ¿ya? Van a entrar en el martes. El segundo Parcial. Hasta ahí ya tienen las clases. Vamos a tomar examen, ¿no? A tiempo para corregir. Entonces, miércoles, horario de clases, examen. Jueves yo doy las notas. Y viernes en la mañana a confirmar el horario, y lógicamente el aula va a ser siempre la más grande que tenemos, examen final, ¿no? Y sábado no. Sábado ya en el sistema. Notas finales. Los parciales yo les voy a dar y el final lo van a ver directamente en el sistema, ¿eh? Porque no va a haber tiempo para reclamos y todo. Miren, los parciales sí pueden reclamar sin problema, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Ya tenemos claro, ¿no es cierto? Va a ser una semana realmente corrida. Entonces, bueno.
Es así, todo el invierno es corrido. Bueno, entonces voy a presentar dónde quedamos. Estábamos en equilibrio límite. Habíamos dicho que para los diseños en general utilizamos el equilibrio límite como una herramienta y hemos utilizado hasta ahora las herramientas semiempíricas y, o semianalíticas, como algunos quieren llamar, no quieren llamar semiempíricas, pero en general son semiempíricas porque hay bastante de la experiencia y conocimientos sobre los diseños mismos. Empezamos con esas, después calibramos con estos análisis de estado límite, que serían semianalíticas. Y concluimos, como hemos dicho, que el sábado vamos a hacer un ejercicio a pedido de su compañero con el Praxis. Un ejemplo ahí rápido que vamos a hacer. ¿Ya? Bien, entonces, cuando tenemos equilibrio límite en taludes, siempre pensamos en fundaciones y en taludes con un factor de seguridad. Los factores de seguridad te habíamos comentado que cada norma te dan unos factores recomendados, normas americanas, y cada norma tiene, bueno, cada país tiene su propia norma, y a partir de esos factores de seguridad que dan confianza al diseño, nosotros seleccionamos y llegamos a ese factor de seguridad, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, los métodos numéricos adicionalmente, además del factor de seguridad, te proporcionan siempre toda la relación tensión-deformación. Entonces, uno puede monitorear ciertos puntos, te dan deformaciones, al final asentamientos, en este caso deformaciones y desplazamientos, y bueno, entonces podemos encontrar aquello, ¿no? Y lo mismo en fundaciones, tal vez no nos sirva un factor de seguridad y nos sirva más un asentamiento, entonces los métodos están allá para eso. Entonces, en este caso, el factor de seguridad para un talud. Veamos el esquema que tenemos pintado acá. ¿Sí? En este esquema lo que tenemos son básicamente la geometría tenemos la geometría de un talud. ¿Sí? El talud, como ustedes ven, tiene una pendiente todavía sheet slope del superior, ¿no? Y tiene un ancho de una grieta de tracción B. Entonces, en esa grieta se tiene una presión de agua, que es V, y se tiene otra presión en la superficie de falla que le vamos a llamar U. ¿Sí? Y este bloque que se va a mover como falla plana tiene un peso W. El ángulo que va de corte que nosotros tenemos que proporcionar es siempre con F, como les dije, sí, F, y el plano, o sea, en este caso P es básicamente del plano de corte que se genera, ¿sí? En este caso no sabemos cuáles son estos ángulos, por lo tanto son incógnitas que vamos a tener. ¿Qué es dato en esta gráfica? Lógicamente es dato, el nivel de agua, ¿sí? La geometría, la altura, en este caso B minúscula, que sería hacia la grieta de tracción, son datos, ¿no? Y el peso, porque venimos agarrando el peso unitario de la roca, que es un dato, por lo tanto, el peso del bloque es también un dato, ¿sí? Y el peso unitario del agua siempre va a ser un dato. Por lo tanto, a partir del equilibrio de esta figura que tenemos acá o de este modelo de un talud, vamos a determinar los parámetros, en este caso, que juegan aquello y cuáles serían esos valores. Ok, entonces en la parte superior siempre van a ver el modelo de Mohr Coulomb, que es en este caso las fuerzas resistentes del talud, ¿no ve? Entonces, si vemos acá, tenemos cohesión por la longitud. Es lo mismo poner el área, porque el área es unitaria, entonces tenemos la longitud, que se refiere básicamente a toda la longitud de deslizamiento, que es esta de acá, ¿no? La que estoy marcando. Esa longitud, entonces, multiplicado por la cohesión.
más, dice, y aquí en este paréntesis está la tensión normal. Lógicamente, la tensión normal no, en otras, rotado, ¿no? En la misma, si hacemos acá o pintamos, déjame, si pintamos los ejes acá, disculpa, estos ejes, entonces tendríamos aquí el peso, pero la tensión normal estaríamos viéndolo acá, ¿sí? Este esfuerzo, la tensión, básicamente va a ser función de el componente de ese peso, ¿sí? El coseno, porque es en realidad esto de acá, voy a cambiar de color. Este sería el coseno, ¿no es cierto? Este es el coseno y está de W. Y menos, dice U, en este caso U está siempre casi perpendicular, por lo tanto no vamos a sacar su componente, menos V, en este caso V sí es perpendicular, o bueno, en este caso tiene esta dirección, por lo tanto es el seno, ¿sí? Entonces V si pintamos, en todo caso, perdón, sería aquí, ya lo he pintado mal, de todas formas es acá abajo, y el seno, por la tangente del ángulo de fricción que se tiene en toda esta superficie, ¿sí? Y este es phi. Y lo mismo que ayer habíamos ya visto es las fuerzas actuantes, que serían esa componente del seno, es esta componente del seno. Y tendríamos también otra componente de V, que es de este vector que tenemos acá, su componente, ¿sí? Entonces acá tendremos en ese sentido y en este sentido. Entonces, esas dos componentes los introducimos acá. Entonces, ¿qué tendríamos como L? La longitud. La longitud es básicamente por geometría, es H más B, en este caso esta B, que es la longitud a la grieta que forma el bloque, tangente de psi. Este psi, en todo caso, es el ángulo de la cabecera del talud, ¿sí? Menos Z, ¿no? Z, en este caso, esa es la altura de la grieta, ¿no? Que está acá. Y el ángulo, en todo caso, la cosecante de este ángulo, que es el plano de falla, ¿sí? P. ¿Ok? Entonces, estos subíndices vienen siempre ya sea del plano de falla, del F, que sería phase, y esta parte de acá es S, ¿no? De slope superior. Ok, entonces Z, la altura Z, también por geometría lo podemos definir como H menos B, en este caso paréntesis B más H, la cotangente del ángulo de psi F, que sería en este caso la cara del talud, la face del talud, y la tangente también del ángulo de corte, más B y la tangente también de psi, que sería el talud superior. Lo mismo para U y para V. ¿Sí? En este caso, V minúscula simplemente es un medio de gamma del agua por Z al cuadrado, ¿no? Entonces, Z al cuadrado del agua, y es este dato que se tiene de acá. Por un lado. Por otro lado, el peso es básicamente función del gamma de la roca, en este caso, por la geometría que nos daría de todo el bloque, ¿no? Que es básicamente todo este componente de acá. Y en la fisura excavada tendríamos también estos valores. A ver.
¿Ok? Un medio de gamma por h al cuadrado y vemos aquí esta componente. Entonces, con anclajes se incrementa una fuerza y la fuerza va a depender del cálculo que nosotros hagamos. Normalmente varía entre 10 a 40 grados, ¿sí? El ángulo de aplicación de los ángulos según norma de Ashton, ¿ok? Entonces nosotros introducimos el anclaje y el anclaje siempre vamos a empotrar, en este caso, la longitud del bulbo, que es esta zona del anclaje, lo vamos a empotrar al terreno que es estable, ¿no? Y va a siempre pasar el plano de falla. Entonces, esa es la condición como trabajaría en este caso un anclaje. Entonces, la diferencia con la figura anterior mostrada es que se tiene un anclaje con un ángulo de psi t, ¿ok? Esta psi t ya les dije que varía entre 10, normalmente es 15 grados, ¿ok? Pero varía de 10 a 40 grados, ¿sí? A partir siempre de la cara del talud, en este caso. Entonces, incluimos este vector acá, que sería este componente, se adiciona y, lógicamente, tienen componentes en X y en Y que se tendría en la parte inferior como fuerzas, en parte superior como resistentes y fuerzas actuantes en la parte inferior, ¿sí? Entonces, bueno, ese ángulo óptimo que dice acá será la diferencia entre... Alguien más está, un momentito, voy a permitir el acceso a sus compañeros. Bien, entonces, es básicamente la diferencia, ¿ok? Tendríamos un anclaje como un vector y adicionaríamos a nuestra sumatoria de fuerzas, ¿no? Fuerzas actuantes y fuerzas, en este caso, resistentes. ¿Alguna consulta entre estos dos modelos?